hemos hecho. Os voy a dejar, para no perder más tiempo, con Eduardo Grasa, que va a ser el profesor que os va a impartir el módulo de reestructuración de plantillas. Eduardo, por favor, te pido que les hables de cómo vas a evaluarles, cómo va a ser la evaluación, que te presentes y que les puedas comentar algo sobre el módulo. Y cuando quieras puedes empezar, ¿vale? De acuerdo, gracias Alberto. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí colaborando con CUNEL y con vosotros. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Eduardo Grasa o Jesús Eduardo Grasa. Soy director de recursos humanos desde hace bastantes años en diferentes empresas y os voy a contar brevemente mi experiencia en la última empresa con la que he estado colaborando, que se llama Fujikura. Es una empresa del sector automoción y se dedica a hacer cableado eléctrico para automóvil. Si tenéis un Volkswagen o vuestros padres, un Audi, un Skoda o un SEAT, a un 95% de posibilidades, es seguro que los cables que lleva vuestro coche, todos los cables eléctricos, que lleva un montón, los hayamos hecho nosotros, ¿no? Soy licenciado en Derecho, abogado no ejerciente por las circunstancias y, acabé en recursos humanos, aunque mi especialización era otra. Yo iba para marketing y finanzas y acabé hace muchos años ya, como os digo, en recursos humanos. Y esta última etapa, que he estado en Fujikura, como os decía, pues Fujikura es una empresa de 18.000 empleados en la parte de Europa y Marruecos solamente, que forma parte de una corporación japonesa, como el propio nombre os habéis podido imaginar ya. Y bueno, yo era el responsable de los recursos humanos para toda Europa y Marruecos. Esto suponía unos 18.000 empleados en España, en Alemania, en Marruecos, Rumanía, Moldavia, Ucrania, Rusia, en países, como estáis viendo, de bajo coste de mano de obra. Oficinas centrales en Múnich y en Zaragoza. Y bueno, oficinas de atención al cliente pues muy cerquita de las fábricas y de los centros de diseño del cliente. Estamos en el módulo, me han encargado, y agradezco otra vez la invitación, a hablar de la reestructuración de plantillas. Bueno, la reestructuración de plantillas es una parte del trabajo de recursos humanos, es una parte de esta dirección de recursos humanos. Es una de las partes que puede ser considerada como más desagradable si la reestructuración no tiene buenos propósitos y no está bien hecha, no está bien dirigida. Como luego os comentaré, la reestructuración no es mala de por sí, intrínsecamente no es mala ni negativa, que va al revés. Puede ser un buen elemento de modernización, de dinamización y de un paso hacia adelante de las empresas. Más tarde también os comentaré que las empresas son como seres vivos, tienen sus diferentes fases y la reestructuración puede ser una de ellas debida, como también veremos, a múltiples causas, muy variadas, las que podáis imaginar. No podemos hacer un listado exhaustivo porque hay cientos de causas para una reestructuración. Yo voy a intentar... Perdonadme un segundito, por favor. Ahora ya se me oye, perdonadme, son cosas que tienen los estados de alarma y los confinamientos, ¿no? Bueno, como os decía, yo voy a intentar daros una aproximación lo más práctica posible al tema de la reestructuración de plantillas desde el Departamento de Recursos Humanos. Libros, teorías, manuales, existen un montón, os daré, si necesitamos, algún tipo de bibliografía. La parte jurídica quizás sea la más fácil de consultar, porque al final Estatuto de los Trabajadores, reales decretos, últimamente habéis visto que vamos a Real Decreto casi por semanas y sobre todo que tienen muchísima afectación sobre lo que es nuestro campo, que es el de los recursos humanos. Voy a haceros un inciso y es que el otro día me decía mi hija pequeña, joder, yo no quiero estudiar tanto. Y yo le decía, mira, papá no ha dejado de estudiar desde que acabó el colegio. En recursos humanos, y se está viendo ahora mismo,
hay que leer, hay que informarse y hay que estar actualizado de cualquier información, cualquier cambio en una disposición normativa que afecte a la nómina, que afecte al desarrollo, a la formación o a la reestructuración, como estamos viendo, ERTES, ERES, etcétera, etcétera. Tenemos que ser siempre muy críticos con ellas y tenemos que adoptarlas si es necesario. Como os decía, no os quiero dar un libro, no os quiero dar un manual, os quiero dar una visión muy práctica de cuáles son los problemas y cuáles son los procedimientos y procesos que desde Recursos Humanos llevamos a cabo para afrontar esta reestructuración de plantillas. Los departamentos de Recursos Humanos, el módulo anterior que habéis estudiado es el de planificación de plantillas. Nosotros vamos a abordar esta cuestión de la reestructuración desde muy diferentes causas. Como veremos dentro de un momento, las causas, como os decía antes, son muy variadas, pero entenderemos siempre, excepto en algún caso, que las plantillas están bien diseñadas y que tienen los medios necesarios, aunque también hablaremos de los recursos ociosos que en un 95% de las empresas del mundo se dan, por causas que también luego hablaremos, ¿no? Bueno, os voy a enseñar ahora la agenda de este curso. Por favor, si tenéis alguna pregunta o os surge alguna duda, por favor, tenéis la opción de levantar la mano y en cuanto yo la vea os daré paso. Cualquier pregunta, cualquier comentario. Tenemos 5 sesiones que se han visto un poco reducidas en tiempo por los motivos que todos sabéis. Hoy primera sesión, hablaremos de cómo tenemos que analizar la situación de la empresa, de cuál es la foto actual de la empresa y sobre todo de cuál es la foto a la que queremos llegar o a la que debemos llegar. La reestructuración no siempre es voluntaria, puede ser forzosa por diferentes motivos, pero en todos los casos tenemos que analizar perfectamente, y esto es esencial y clave en el proceso, en cuál es la situación de la empresa, cómo estamos y a dónde queremos llegar. Hablaremos también de las causas de la reestructuración y por eso yo le llamo reestructuración necesaria, porque además de forzosa, cuando nos lo mande el CEO, el director general o el dueño de la empresa, porque no nos da el dinero, a veces es necesario porque queremos cambiar el modelo de negocio, queremos cambiar el estándar que tenemos, muchas causas, ¿no? Por eso os decía que no siempre es mala. En las 2 sesiones siguientes, del jueves y del martes 12, hablaremos del plan de reestructuración. Yo tenía un jefe japonés que decía que solamente hay una cosa peor que tener un mal plan, que es no tener el plan, ¿no? Toda la dirección de la compañía, y cuando hablo de compañías veréis que muchas veces yo os hablo de grandes compañías o de multinacionales o de empresas grandes. No, y esto es para cualquier compañía, porque un autónomo que tiene 2 empleados o 1 ya es una compañía, es una empresa y tiene que hacerlo exactamente igual, ¿no? Estos días estáis oyendo y viendo que la reestructuración, los ERTES están a la orden del día. Desgraciadamente no son causas positivas, que las hay, sino que bueno, son causas de menos ventas y de bajada de resultados tanto productivos como económicos. Hablaremos del plan, como os decía. El plan tiene sobre todo tiene 4 partes fundamentales, aunque podemos tener las partes que nosotros queramos. Hablaremos del equipo, quién tiene que hacer el plan, por supuesto recursos humanos, pero tiene que implicarse mucha más gente. ¿Qué debe contener? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Para quiénes? Hablaremos de la agenda, el calendario del plan. Es fundamental tener muy bien preparado y muy bien establecido todos los límites y todo el procedimiento, porque hay límites legales que no podemos parar. Si tenemos que consultar con el comité de empresa porque estamos haciendo un ERTE o un ERE, pues hay un periodo de respuesta que ellos pueden utilizar y a buen seguro lo harán. El calendario es fundamental. El deadline que tenemos que tener, el tiempo de acabar es fundamental. Hablaremos de cuál es la comunicación, de cuál es la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es fundamental, no solamente para los empleados, para la parte social,
También para la parte interna de la empresa, a la que llamaremos dirección, porque puede que toda la dirección, los directores del resto de departamentos, no solo de recursos humanos, no estén alineados con esta estrategia que tiene que venir desde arriba y sobre todo tendrá que ser muy clara. Esto también lo veremos. Y finalmente veremos cuál es la negociación, cuál es la parte de negociación. La negociación es, en según qué tipo de reorganización, es completamente necesaria. A veces es legal, es un requisito legal, pero siempre diré que es muy positiva. Este tipo de medidas que no suelen ser bien tomadas, bien aceptadas, exigen de una comunicación muy clara y muy concisa desde el principio y además muy alineada con toda la compañía. Hablaremos de ello también en todo ese plan. En la siguiente sesión del lunes 18, pues bueno, hablaremos de alternativas a la reestructuración. Esta es una parte que es mucho más positiva, a priori, es mucho más bien recibida. Tengo que hacer una reestructuración porque no vendo, no produzco tanto y entonces me tengo que quitar, me invento 10 empleados. ¿Qué alternativas tengo con esos 10 empleados? Puedo moverlos, puedo cambiarlos, puedo darles otra función, puedo darles otra tarea, puedo llegar a acuerdos con ellos. Bueno, estas son todas las alternativas de las que hablaremos. Y en este caso también hay muchísima imaginación y muchísimas posibilidades. Después hablaremos también de, ciñéndonos ya a los ERTES y a los ERES, hablaremos de cuál es la parte social y la parte de comunicación. Como os decía antes, hay que comunicar internamente tanto a empleados como al resto del equipo de dirección, resto de personas, estén o no estén afectas a este expediente, a este procedimiento, pero también lo tenemos que comunicar a la parte social, que no solamente son los empleados, sino que son los sindicatos y son los comités de empresa, que muchas veces, o por desgracia, pueden tener objetivos no alineados con los objetivos de los empleados. Como ya hablaremos, por daros una pequeña introducción, sindicatos pueden estar influenciando en los comités para llegar a una determinada decisión en contra de los intereses de esa negociación de los propios empleados, por querer, por ejemplo, seguir una planificación estructurada en toda la provincia o en toda la región. Puede que desde Madrid se dicten ciertas directivas que no puedan seguirse desde ciertas empresas locales. Esta parte también es importante. Y en la última sesión, bueno, pues hablando del tema más en boga, que son los ERTES y los ERES, pues haremos una negociación a 3 partes, un juego de rol, play rol o como queráis llamar, de una negociación real. Cada parte tendrá unos objetivos y todas las partes tendrán un objetivo común, que es llegar a la mejor posibilidad o al mejor acuerdo posible, ¿no? Y esta es la agenda. Modo de evaluación de este módulo. Bueno, a lo largo de algunas de las jornadas que vamos a tener, yo os presentaré una actividad que deberéis trabajar, que deberéis revisar y contestar. Hay algunas que son individuales y otras que son grupales, y la última que es por equipos. Cada una de ellas tiene, la primera actividad tiene un 10% sobre la nota, un 15, un 10. Ahora no lo recuerdo, está apuntado un segundito. La primera actividad es un 10% del valor de la nota final, la segunda actividad un 25%, el play roll de la sesión final tiene un 50% de la nota final y el 10% restante es, bueno, pues por participación en las clases, preguntas, proposición de temas en el foro, preguntas que hagáis en el foro, etcétera, etcétera, ¿no? La herramienta esta para mí es nueva, estoy muy habituado a utilizar este tipo de reuniones virtuales porque yo tenía, bueno, en mi último trabajo, bueno, pues dirigíamos equipos en todos los países que os he citado antes, con lo cual sin este tipo de herramientas no hubiéramos podido funcionar, no hubiera sido posible. El teléfono está muy bien, pero hay muchas veces que es mejor ver la cara al interlocutor. Con lo cual, como decía, es nueva o casi nueva para todos, con lo cual cualquier duda, por favor, la consultamos o intentamos aclararla lo antes posible.
Y sobre agenda y sobre método de evaluación y sobre cómo va a ir un poco el curso, pues ya no tengo más que contaros. Perdón, cada actividad la deberéis, según me ha comentado Alberto, la deberéis colgar en el campus y yo pasaré por allí para corregirlas. En cualquier caso, por favor, cualquier pregunta, colgarla en el foro, cualquier propuesta, cualquier actividad, marcarla en el foro y seguro que con eso podremos trabajar muy a gusto y de manera bastante eficaz. Así que si no hay ninguna pregunta ni ninguna cuestión o comentario sobre esta primera parte, que es una introducción breve, una lectura rápida de la agenda, pasamos al meollo de la cuestión. No veo ninguna pregunta, con lo cual, bueno, pues adelante. Bueno, situación de la empresa. La reestructuración puede venir por motivos que nadie podía conocer, como puede ser la que estamos viviendo ahora, una pandemia global que nos obliga. Pero puede venir por un objetivo estratégico de la compañía o puede venir por un objetivo estratégico de la compañía que la empresa no ha decidido, una compra, una fusión. Ante eso, tenemos que realizar la fotografía de la empresa. Tenemos que saber cómo la tenemos. Pero os voy a decir que esta fotografía de la empresa, los departamentos de recursos humanos, nosotros tenemos que tenerla siempre hecha. Tenemos que tenerla siempre en perfecto estado de revista. Tenemos que saber cuántos empleados tenemos, cómo se dividen por categorías, si son servicios generales de administración, despachos, si son operarios directos, producción, si son operarios indirectos, operaciones no productivas pero relacionadas con la producción. Lo tenemos que tener siempre en perfecto estado de revista. Uno de los ratios, como se suelen llamar ahora los KPIs fundamentales, los indicadores que tenemos que tener siempre actualizados, y yo recomiendo hacerlo semanalmente, es este dibujo, este plan. ¿Cuántas personas por cada departamento? Salarios, costes, antigüedades, formación, las fichas de los empleados. Todo esto hay que tenerlo muy actualizado, porque si no, cuando llega una situación de crisis, y hay muchas veces que la situación de crisis te llega y te llega muy rápido, no te puedes empezar a poner a hacer estas funciones y estas tareas. Hay que tenerlo siempre hecho, como el control del absentismo es otra cosa, como la nómina. Esto forma parte de la parte dura, de la hard part de los recursos humanos. Hago un inciso de las dos partes fundamentales de recursos humanos que tradicionalmente se divide, que es la parte dura, las hard y las soft skills de recursos humanos. La parte hard es la que menos nos gusta a todos. La nómina, la administración, costes, seguros, esto es lo que menos nos gusta. Es lo que menor valor añadido da, la menos visible, la menos vistosa. Pero no nos olvidemos de que si no funciona esta parte, ya podemos hablar de promoción, de desarrollo, de talento, de todo lo que queráis, que si no funciona la nómina, recursos humanos no va a funcionar, porque el empleado está en la empresa para ganar dinero y para trabajar por ese dinero, con lo cual no, es una empresa que desarrolla mucho a la gente, que la forma, sí, pero se equivoca haciendo las nóminas. No hay manera, no funcionamos con esto, no se puede. Con lo cual, esta parte se incorpora dentro de esta parte dura, esta hard skills de recursos humanos, y hay que tenerla siempre perfecta. Cualquier persona que se dedique a recursos humanos, cualquier responsable de cualquier sección de recursos humanos, cualquier director, cualquier gerencia, cualquier vicepresidencia de recursos humanos, tiene que tener perfectamente estudiado, analizado y al día esta cuestión. Por eso digo que yo siempre recomiendo tenerlo semanalmente. Si no cambia nada, bueno, pues es una semana sin cambios, pero sabes que el de la semana anterior sigue completamente actualizado. Si lo tenemos bien analizado, como digo, esta foto de la empresa, llegamos al segundo punto. No deberemos tener recursos ociosos. ¿Qué entendemos por un recurso ocioso? Bueno, pues cuando tú necesitas para una tarea de una persona 8 horas al día y la tarea encomendada a esta persona pues solamente cuesta 7 horas al día. Esa hora restante es un recurso ocioso.
Por eso hablo de optimización, hablo de procesos y hablo de reingeniería de procesos. Tener optimizado el headcount, la nómina, el número de empleados, es fundamental para la pervivencia de las empresas. Si estamos teniendo recursos ociosos, tenemos más recursos de los que necesitamos, nuestros resultados no van a ser ajustados y vamos a estar perdiendo pasta, que es lo que nos van a decir los de finanzas o lo que nos va a decir nuestro jefe. Tenemos más gente de la que necesitamos. Como veremos luego, es una de las razones por las que introducir una reestructuración. Sin embargo, yo he trabajado en bastantes, bueno, sobre todo en 3 empresas a lo largo de mi carrera, y en todas siempre hubo recursos ociosos. ¿Por qué? Porque esto es algo muy natural, es algo intrínseco al carácter humano, no solamente de los empleados, sino de los jefes. Si tú tienes una plantilla muy ajustada, quiere decir que esa plantilla tiene que trabajar 8 horas a un nivel eficiente, al 100% de rendimiento durante toda la jornada, durante 11 meses al año. Esto es muy difícil. Por eso, las empresas normalmente calculan entre un 10 y un 15% la existencia de recursos ociosos. En épocas de crisis, estos recursos ociosos han de mermarse, han de reducirse todo lo posible, porque tenemos un 10 o un 15% de sobrecoste. Aquí vamos a entrar en una parte en la que estamos tratando a los empleados como un denominador en el porcentaje de manos y horas. Trabajo hombre, trabajo horas. Esta es una parte que son números. Habrá otra parte en la que podemos humanizar mucho más al empleado y en la que podemos darle mucho más desarrollo, pero esta parte son números, son costes y número de empleados y número de horas que necesitamos para hacer un trabajo. Por eso, recursos ociosos siempre hay, no debe haberlos, pero indefectiblemente se dan. Porque además, muchas veces las descripciones de los puestos, de las tareas, no son perfectas. Y si fueran perfectas, querría decirse que no tendríamos ni tiempo para un café, ni tiempo para ir al baño, etcétera, etcétera. Con lo cual, de las 8 horas que una persona trabaja al día, o que debería trabajar, bueno, pues por desgracia, no son efectivas las 8, es evidente. Y esto es una realidad, no es que lo diga yo, o que digáis, joder, este tío, pues mira qué duro es o qué exigente, no, pues que es la realidad. En España es uno de los países donde más horas se trabaja. Tenemos una cultura, por desgracia, y es algo que hay que cambiar, una cultura presentista. O sea, tenemos que estar en el trabajo. Estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas, el tema del teletrabajo está funcionando. Bueno, para el teletrabajo hay que aprender, hay que saber y hay que valer. No todos los puestos ni todos los empleados pueden realizar teletrabajo, pero sin duda es una opción, que no viene al caso ahora profundizar sobre ella. Pero, como os decía, la cultura de presencia debe cambiar en toda la empresa. En muchas está cambiando, pero las empresas de viejo cuño, empresas muy tradicionales, pues les resulta más difícil cambiarlo. Y para el jefe, el empleado mejor es el que más horas está al trabajo, el que antes llega y el que más tarde se va. No. Para mí, el mejor empleado o el buen empleado es el que me da las tareas que yo le he encargado en tiempo, en forma, correctas y que disfruta más en su casa y con su familia y con sus hijos, si es posible. Yo no quiero que los empleados trabajen 9 y 10 horas. Puede haber un pico de trabajo en la que si es necesario apechugar, pues tendremos que hacerlo todos, yo el primero. Pero no es mi objetivo que la gente trabaje 9 horas al día. No, porque eso se puede hacer durante un periodo corto de tiempo. No se puede hacer, no se puede mantener en el tiempo. Con lo cual eso deberá cambiar en la empresa. Como decía, la foto de esta situación de la empresa tenemos que tenerla siempre en perfecto estado de revista. Siempre. No porque vaya a haber una reestructuración o no, es porque es una de las funciones de recursos humanos. Los recursos ociosos siempre van a estar, hay que intentar reducirlos al mínimo y que haya los menos posibles. Aunque es siempre complicado porque hay muchas veces que se producen tensiones entre los departamentos, entre las tareas
y entre las diferentes definiciones de puestos, con lo cual no siempre es posible ajustar 100% de las tareas a una posición, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos la foto, sabemos cómo tenemos la empresa, sabemos cuánta gente, obviamente, lo que nos cuesta, sabemos a qué se dedican, sabemos qué hacen. Muchas veces los departamentos de recursos humanos dicen, no, el que tiene que saber qué hacen son los jefes de estos departamentos. Me lo invento, el departamento de ingeniería. Será el director de ingeniería quien tenga que saber qué hacen. No. Por supuesto, el director de ingeniería tiene que saber qué hacen, pero tú, recursos humanos, tienes que ser igualmente conocedor de todo lo que están haciendo. Porque cuando ocurre esta situación, habrá veces que tú no puedas dejar en las manos del director de ingeniería la decisión. Tendrá que ir contigo, tendrá que ir de la mano. Tendréis que ir juntos, como veremos en la parte del equipo, pero muchas veces el director de ingeniería va a buscar 1000 excusas para decir que no tiene recursos, no solo que no tenga recursos ociosos, sino que no tiene recursos suficientes, que necesita más gente y que su gente es la que más trabaja. Esto es así en todos los sitios. Pocas veces me he encontrado con directores de los departamentos que digan, oye, sí, Eduardo, tienes razón, me sobran 5 tíos, me sobran 5 empleados. ¿Cómo que te sobran 5 empleados? Sí, es que no tenemos tanto trabajo y entonces tenemos 5 de más. ¿Me los puedes quitar? Nunca jamás me he encontrado con eso, me sorprendería mucho, ¿no? Siempre tiene que ser al revés, siempre tiene que ser una punción por parte de recursos humanos o por parte de la más alta dirección que haya, quien exige, quien pide estos recortes, estas reestructuraciones. Por eso vais a encontraros siempre oposición. Por muy alineada que esté la empresa, por muy alineados que estén los directores, el comité de dirección, siempre va a haber una reticencia. Es obvio, es claro. Es una oposición muchas veces radical y feroz. ¿Por qué? Porque si hay que recortar, me lo invento, el departamento de ingeniería, la empresa indistintamente le va a pedir al director de ingeniería que siga haciendo las mismas funciones. Con lo cual, si antes eran 15 y se tienen que quedar en 10, el mismo trabajo de 15 se va a repartir entre 10. Habrá tareas que se pierdan, pero las menos. Las más importantes tendrán que seguir. Con lo cual, es más trabajo para la gente que se queda en el departamento, con lo cual la gente va a estar más descontenta, bajará su rendimiento y el que acabará perdiendo su rendimiento será el director de ingeniería. Por eso va a ser el primero que se oponga radicalmente a estos puntos. ¿De acuerdo? Con eso tenéis que contar. De hecho, es una realidad y se va a producir. Por mucho que la dirección entienda, que el comité de dirección esté de acuerdo en que hay que hacer algo, siempre querrá que se haga en casa del resto y no en casa propia. Por eso, por favor, recordar siempre que la reticencia y la oposición os la vais a encontrar. Bueno, tenemos la foto, sabemos cómo estamos y lo tenemos claro. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar la reestructuración? Como he dicho antes, infinidad de causas. Si la foto que habéis hecho está bien, da unos resultados, una valoración que está bien, bueno, pues hay unos pequeños recursos ociosos, hay un 5%, no está mal, pero la situación es ok, perfecto, es ok. Bueno, pues excepto que haya una causa externa, un ERTE, una bajada de producción, una bajada de ventas, que no son directamente achacables a nosotros, bueno, pues lo ponemos en verde, está ok. Pero, aun estando ok, nosotros estamos muy bien dimensionados. La empresa funciona para las tareas que estamos haciendo, pero, oye, estamos perdiendo pasta, estamos perdiendo dinero y, lamentablemente, tenemos que reducir personal. Bueno, pues ahí veríamos causas externas e internas de índole económico. Causas externas, porque llega una crisis, una recesión, como la que va a venir por desgracia, y tenemos que vender menos, vamos a vender menos, eso sería una causa externa, o una causa interna porque nuestro departamento de ventas o comercial pues no está logrando los objetivos marcados y entonces eso sería una causa interna. Índole económica, bueno, tenemos que ajustarnos, tenemos que rebajar nuestro coste, tenemos que ese famoso overhead que se llama, tenemos que reducirlo. No podemos tener tantos coroneles y tantos generales y tenemos que reducir soldados, generales y capitanes.
Índole económica. Estos siempre suelen ser los más duros porque muchas veces la gente está trabajando bien, con buena calidad, con buena productividad, buena eficiencia y eficacia, pero los números no dan para más y entonces esto es difícil de hacerse entender por los empleados y suele ser bastante duro. Causas organizativas. Bueno, pues la empresa tiene un modelo de negocio y lo quiere cambiar, porque ha decidido que para su futuro necesita cambiar ese modelo de negocio. Hay muchos tipos de modelo de negocio, hay muchos tipos de... cada tipo de modelo de negocio se tiene que corresponder con un organigrama. El organigrama es la radiografía de la empresa, cómo está montada. Me imagino que habéis tenido explicación suficiente sobre los organigramas. Es una decisión corporativa que tiene que realizar recursos humanos, obviamente, pero puede ser que, como decíamos antes, no estamos vendiendo. ¿Por qué no estamos vendiendo? Puede que tengamos mal diseñado el departamento de ventas, puede que lo tengamos enfocado hacia la venta, me lo invento, al detalle, al menor, y hoy en día tengamos que reorganizarlo hacia la venta online. Bueno, pues ese cambio de modelo de negocio exigirá una reestructuración por causas organizativas, porque a lo mejor queremos cerrar el almacén que tenemos en Barcelona y lo queremos poner en Algeciras. Causa organizativa. Para esto, recuerdo que tenemos que tener la foto bien hecha. Si no tenemos bien hecha la foto, cuando nos hablen de que tenemos que cambiar el departamento de ventas, no sabremos cuánta gente tenemos, no sabemos qué hacen, no sabemos... ¿De acuerdo? Siempre en perfecto estado de revista. O bien causas productivas, que pueden ser consecuencia de las dos anteriores, o consecuencias o causas. No vendemos, no tenemos que producir tanto. Yo he trabajado en la cerámica, bueno, pues en el 2008 yo estaba de director de recursos humanos en una multinacional italiana y hacíamos baldosas para suelos y para revestimiento de pared. Con la crisis de la construcción del 2008, aunque vosotros erais muy jóvenes en esos momentos, pues no se construían más casas, no se vendían baldosas. Bueno, pues tenemos que reducir la producción. El motivo comercial de no vender se traduce en que tenemos que, de las 10 prensas que tenía la empresa, pues tenemos que cerrar 4. Causa productiva, o bien porque hemos mejorado el procedimiento. Tenemos una prensa que necesitábamos 10 personas y hemos introducido unos nuevos mecanismos y unas nuevas automatizaciones y ahora solamente necesito 8. Bueno, pues tengo que reducir 2. Y en todos estos casos sigue siendo completamente necesario tener el análisis perfectamente hecho a priori y actualizado. Si no, estaremos fallando en uno de los puntos fundamentales. Y esta parte es si tenemos bien la foto, si tenemos una plantilla bien dimensionada, bien estructurada, bien formada, bueno, pues puede ser que la cosa nos venga de fuera. Pero ¿qué pasa si no la tenemos bien? Pues, primero, si no la tenemos bien, somos directamente responsables, nosotros, recursos humanos, de no tenerla bien, porque la primera vez que se hace esta foto y se ve que no está bien, hay que levantar la mano al jefe, o presidente, CEO, gerente, country manager, como queráis. Hay que decirle, oye, resulta que tenemos 30 personas en el departamento de informática, de sistemas de la información, y solo tenemos 2 en el departamento, me lo invento, de finanzas. Y entonces los de finanzas no llegan y los de sistemas informáticos, bueno, pues están viviendo muy bien y muy tranquilos. Eso sería una mala foto. Puede que esté sobredimensionado. Puede que hayamos introducido suficientes mejoras, suficientes mecanizaciones o reingenierías de procesos y no necesitemos a tanta gente. Sobredimensión. La sobredimensión es un problema fundamental porque afecta directamente al bolsillo de la empresa, al bolsillo de los accionistas o al bolsillo del dueño. Recursos humanos, esto es un inciso que hago también. Recursos humanos es un departamento de servicio interno al resto de empleados. Recursos humanos, ¿no? Lo que antes, mal dicho, se decía jefatura de personal.
Esto ha tenido una transformación desde hace muchísimos años. Y bueno, ahora se llama recursos humanos, en otro se llama dirección de personas, en otro dirección de talento. Bueno, ya me parece que estamos rizando demasiado el rizo, pero bueno, sí es cierto que esto debe cambiar. Como decía, tenemos que levantar la mano porque si está sobredimensionada nuestra plantilla, tenemos que avisar porque le está costando dinero al accionista, al dueño o a la empresa. Y es responsabilidad directa nuestra, que no se engañe nadie, que no es de finanzas ni es del jefe, es nuestra, tenemos que avisar. Si luego el jefe no quiere tomar acciones tendentes a mejorar o a solventar esta situación, bueno, pues tendremos que volverlo a decir. Y si no nos hace caso, una tercera vez. Si ya no nos hace caso a la tercera vez, pues ya tendremos que buscarnos u otro trabajo u otro proyecto más interesante. Pero no os olvidéis que es responsabilidad de recursos humanos alertar sobre esto. Porque, como os digo antes, no esperéis que sean los propios directores o los propios encargados o responsables de esos departamentos sobredimensionados quienes os alerten. No va a pasar, porque todos queremos vivir bien y todos queremos vivir más cómodos. Cuando salimos de esa situación de confort, de nuestra famosa zona de confort, es cuando vienen los problemas. Aquí estaría la foto mal hecha. ¿Estamos sobredimensionados? Bueno, esto no lo he apuntado. O estamos muy infradimensionados, es decir, no tenemos los recursos necesarios para los proyectos que tenemos. El mismo problema. Lo que pasa es que aquí no afecta a los costes porque estamos siendo más baratos, pero afecta al resultado operativo porque no estamos dando el valor que deberíamos dar, no estamos alcanzando la atención que deberíamos dar o no estamos llegando a todos los proyectos que deberíamos. Tanto, mira, esto se me ha olvidado ponerlo, pues sobredimensionados o infradimensionados. En los dos casos son responsabilidad nuestra. O puede que no esté ok por un cambio de situación legal. Hemos dicho antes, por ejemplo, que tenemos que cambiar el almacén de Barcelona al almacén de Algeciras. Bueno, pues tendremos que cambiar la situación legal. Serán convenios diferentes. Puede que este convenio diferente sea más caro. Puede que tengamos que ajustar. Puede que tengamos que reducir. Y eso sería un ejemplo muy fácil. Pero aquí sobre todo viene por el tema de que puede haber una compra, una fusión, una segregación. Y entonces este cambio de situación legal de los empleados tenga que estar marcado en la foto famosa de la que estoy hablando todo el rato, eso tiene que estar marcado. Porque además cada uno de los empleados puede pertenecer a un mismo convenio o a diferentes. Os pongo el ejemplo que teníamos nosotros antes, que tenía yo en la empresa. Teníamos empleados en España, en Barcelona, en Zaragoza y en Pamplona. Comercio de metal, claro, pero en 3 comunidades diferentes, Navarra, Barcelona, o sea, Navarra, Cataluña y Aragón, los convenios diferentes. El de Aragón un poco más barato, el de Barcelona un poco más caro y el de Pamplona bastante más caro que ambos dos. Bueno, porque es así, porque es el convenio que tienen. Estas situaciones también tienen que afectar y en vuestro dimensionamiento de plantilla también debéis estar atentos a esto. ¿Dónde es más caro tener a los empleados? Si necesito una persona de informática que va a dar un apoyo en remoto, bueno, pues si lo puedo fichar en Zaragoza, lo ficharé en Zaragoza porque es más barato para la empresa, tiene menos coste. Si el mismo profesional puede atenderme en cualquiera de los 3 sitios, deberemos elegir el que sea más rentable para la empresa. Y esto es un poco la visión general del análisis de lo que tenemos que hacer en la empresa. La siguiente parte viene a hablar de más causas y de más motivos por las que debamos atender a esta reestructuración, ¿no? Le voy a preguntar a alguien que me diga alguna causa por las que crea que debemos. Yo ya he dicho muchas, pero si se le ocurre alguna nueva más. O primera de la lista, Alba, por favor, te voy a desbloquear el micro. ¿Podrías decirnos alguna causa de reestructuración por las que debamos afrontar una reestructuración?
Alba, ¿me has escuchado? A mí me sale en verde, pero bueno, igual es que hemos tenido algún problema. No, es que le cuesta un poquito. Hasta que Alba le dé, tiene Vale, que os hace alguna pregunta, vale, Alba tiene que darle micrófono y eso cuesta un poquito. Entonces, vale, no sé cómo gracias, se hace. Alberto. Pues pasa al siguiente si quieres. Bloqueo. Almudena, por favor. ¿Alguna causa que se te ocurra por las que debamos afrontar una reestructuración? Joder, pues sí que estamos bien. Paso 8 yo las pruebas de conexión. Nada, pasa al siguiente, que no sabe cómo Bueno, hacerlo. no hay problema. Que Pues levante la mano, vamos, el que quiera que levante la mano. Eduardo, llevo vale, varios días haciendo pruebas de conexión para que sepan cómo hacerlo. Pero claro, vale, perfecto, no hay problema. ¿Hay alguno que se atreva? que levante la mano el que quiera hacerlo. A ver, María Alba. María Alba, desbloqueo el micro. Ahora deberías poder hablar, María Alba. Para poder hablar, María, recuerda que tienes que darle al botón del micro en la imagen. ¿Se escucha? ¿Hola? Hola. Vale. Por ejemplo, Sí, cuando... aparece en la sala 3 ventana, pero no sé. Bueno, Sí, sí, María está hablando. ¿Se me escucha o no? Sí, 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 se te escucha, María. Vale, vale. Puedes hablar. Vale, por ejemplo, cuando la compañía... ahora soy yo el que no escucha. María. Otra entidad compra a la compañía y se duplican puestos. María, vuelve Bueno, a no hay. repetirlo, que es que se te ha cortado. Ah, Vale, perdón. Por ejemplo, cuando otra compañía, cuando nosotros compramos otra compañía bueno, yo y no la estoy asumimos, escuchando nada, Alberto. No sé que si se soy yo duplican ahora puestos, mismo, sí que ¿eh? hace la reestructuración de la plantilla. ¿No lo Bueno, lo escuchas, puedo decir, sí, Eduardo? ¿verdad? No, yo no he escuchado. Vale. Pues no lo sé por qué, porque yo sí que lo he Bueno, escuchado. bueno, Entonces, bloqueo otra vez y seguimos vale. entonces normal, ¿de acuerdo? ¿Os Lo parece? siento, María. Vale, no, no hay. Vale. Gracias, Alberto. Vale, volvemos a la presentación entonces. Bueno, como decíamos, hay muchísimas causas por las que tengamos que afrontar esta famosa reestructuración, ¿de acuerdo? Estas son solamente algunas. Causas económicas, como decíamos, los resultados económicos. Ves, espera, perdón. Aquí en el chat sí que estaban respondiendo y dice, María indicaba que cuando se compra otra compañía. Sí, correcto, la vamos a ver ahora, ¿no? Pero bueno, empezamos por esta. Una empresa compra otra y la empresa que compra ya tiene su departamento de recursos humanos, su departamento de informática, su departamento de compras. Al comprar la otra, va a duplicar, va a tener duplicidad de medios y aunque aumente el tamaño no va a compensar para esta doble dimensión de empleados de esos departamentos, con lo cual tendrá que aumentar un poquito seguramente, pero no proporcional a ese más 100%, ¿no? Con lo cual es una de las razones. Correcto, entonces la empresa compradora normalmente querrá comprar la otra empresa, la empresa que se vende, ya limpia, entre comillas, ¿no? Ya reducida, porque si no tendrá que lastrar sus propios resultados económicos, tendrá que hacer un ERTE, tendrá que despedir, con lo cual va a preferir comprar
a una empresa ya limpia. ¿Causas económicas de mayor calado? Bueno, muchas veces las empresas, sobre todo las que cotizan, juegan con esta parte de este overhead que se llama, de esta estructura. Os explico un poco estas dos palabras que he utilizado ahora. Las empresas tienen unos empleados destinados a la producción. Es decir, si nosotros producimos cables eléctricos, tenemos que tener X empleados que produzcan X cables que tenemos que vender. Esto es una regla directa. Es decir, me lo invento, 100 cables, 10 personas. Si quiero vender 200 cables, 20 personas. Y esos son los empleados directos. Pero los servicios generales de administración, las personas de despacho, las personas de oficina, no tienen ese porcentaje, no tienen esa relación de proporcionalidad. Es decir, una persona realiza la nómina de 100. Nos lo inventamos ese ratio, ¿no? Una persona realiza la nómina de 100. La persona de nóminas de recursos humanos realiza 100 nóminas. ¿Puede realizar 150? Sí. ¿Y 200? ¿Y 300? Sí. Con lo cual, si duplica, no tienes que poner a 2 personas haciendo las nóminas. A esto me refiero con esa relación de la estructura y los empleados directos de producción. Por ello eso se llama overhead. El overhead quiere decir toda la parte de estructura que no reporta beneficio directamente con la producción, pero que realiza actividades necesarias para que esa producción se realice. Recursos humanos, sistemas informáticos, finanzas, somos los ejemplos más claros, ¿de acuerdo? Causas económicas más normales y más comunes, que perdemos pasta. Como os decía, las empresas utilizan muchas veces sobre todo las que cotizan en bolsa, para aumentar el valor de la empresa. Es decir, si la empresa tiene menor mochila social, menor coste social, va a valer más. Sus acciones van a valer más porque es una empresa más ligera y que va a dar más beneficio. Las estructuras son muy complicadas de manejar. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú vas a comprar a Primark, tú tienes gente que está atendiendo, tienes muchas veces no la encuentras, los productos no están expuestos de muy buena manera, etcétera, etcétera. Por eso Primark puede tener un precio muy barato. Si vas al Corte Inglés o vas a una boutique de moda, vas a tener una atención muchísimo mejor. Desde que entras te van a estar atendiendo, está todo perfectamente puesto, pero todo esto cuesta dinero. Con lo cual, Primark no puede dar el servicio del Corte Inglés y seguir vendiendo al precio de Primark. Esta estructura, todo esto que rodea al precio de venta, está directamente relacionado con este overhead del que os hablaba. Y todo tiene que ir en consonancia. Por eso las empresas, cuando bajan este overhead, cuando bajan este coste de estructura, aumentan su valor bursátil o su menor coste financiero, con lo cual se hacen mucho más atractivas. Y esta es una de las razones que pueden ser que yo calificaba como económicas. Organizativas. Las económicas, como os he dicho, suelen ser no siempre bienvenidas, pero las organizativas muchas veces son el asidero de pervivencia y de futuro de las empresas. Un cambio de modelo de negocio. La típica tienda pequeña, que es una empresa igualmente, y que no vende, porque no va la gente a comprar, porque la gente compramos mucho ahora por internet, online, y entonces quiere cambiar el modelo de negocio. Y tiene 2 dependientas y tiene que despedir a una dependienta. ¿Por qué? Porque va a cambiar el modelo de negocio, va a despedir a una dependienta y va a fichar a una persona que se encarga de ese comercio online. Lo veremos más adelante el día que hablemos de alternativas. Lo ideal sería destinar a esta dependienta de la tienda, destinarla a que se encargue del comercio online, pero no siempre es posible, hacen falta ciertos conocimientos. Esta movilidad funcional la veremos el día que hablemos de alternativas.
Pero bueno, cambia el modelo de negocio, pasamos de vender de una manera a vender de otra y exige un cambio organizativo. Reestructuración. Medidas alternativas si son posibles y si no, intentar hacerlo de la manera más profesional, más ética y más beneficiosa para la empresa, ¿no? Y para el accionista. Cambiamos la organización, cambiamos el modelo de negocio o decidimos que vamos a extinguir partes de la empresa porque no las necesitamos, o las famosas deslocalizaciones de las que están luego en la lista, ¿no? Luego hablaremos de ellas. Causas productivas. Las causas productivas tienen mucho que ver con las causas organizativas. Mejoras en los equipamientos, automatización. Aquí entramos en un terreno un poco farragoso porque, bueno, y luego cuando hablemos de la deslocalización más aún, pero la automatización muchas veces parece el enemigo de los empleados, ¿no? Por desgracia, el mundo empresarial lleva cambiando muchos años y seguirá cambiando, por supuesto. Y la automatización es algo normal. Desde que se empezó a hacer la rueda hace miles de años, pues vamos incrementando ese nivel de automatización para realizar menos tareas manuales. Si no tuviéramos automatización, habría cosas que costarían muchísimo más dinero porque tendríamos que dedicar más mano de obra y eso implicaría muchísimo más coste. Pero la automatización, aunque se vea como un enemigo acérrimo de los empleados, de la fuerza laboral, no debería ser así. Lo que deberíamos intentar todos es llegar al punto de que realicemos que realicemos tareas de valor añadido. Si realizamos tareas de valor añadido, es complicado que se nos sustituya, ¿no? Y hablo de mí, y hablo de cualquier empleado, de cualquier jefe. Pasa que esto no es siempre posible, ¿no? Tiene que ver con la formación, tiene que ver con la situación de las empresas y de los países. Es un tema bastante más enjundioso y bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, realizamos un proceso de una manera más rápida, mejor. Os cuento un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la cerámica, como os he dicho antes, a mí lo que más me sorprendió, yo que vengo siempre del mundo industrial y la producción, cuando me enseñaron la planta, el primer día que llegué a Castellón, pues yo soy de recursos humanos, pero yo entiendo que los de recursos humanos tenemos que estar debajo en la planta, tenemos que estar donde está la gente y tenemos que tener mucha relación con ellos para olernos antes de que pasen muchas circunstancias y muchas cosas, ¿no? Y tenemos que conocer a la gente y tenemos que saber qué hacen. Por eso yo, siempre que estoy en las plantas, dedico una hora y media de mi jornada a estar abajo en las plantas, estudiar los procesos, verlos, hablar con la gente, porque eso te da una sensación, te da un olor de lo que está pasando en la planta de producción, que es donde tenéis el mayor número de empleados, donde tenéis el mayor número de clientes. Vuestro cliente interno son los empleados. Y ahí es donde tenéis más gente, en la producción. En los despachos también hay mucha gente, pero hablando del sector industrial, en las plantas de producción es donde tenéis a los clientes. Bueno, me enseñaron el proceso productivo y llegaba un camión, llegaba una tolva, descargaba la arena, y desde que se descargaba la arena se metían en las tolvas, se metían en los atomizadores, se prensaba, se metían en los moldes, se hacían las baldosas, la baldosa se pintaba, la baldosa se lacaba, se le daba un recubrimiento, pasaba por el horno, se calentaba, salía perfecta, pasaba por la inspección de calidad, llegaba a la máquina que embalaba, metía el número de baldosas por caja, la caja se cerraba, la caja se ponía en palets, se paletizaba y se dejaba en el almacén. En todo ese proceso, ni un solo empleado tocaba una baldosa con la mano. Ni uno. Era un proceso completamente automatizado. No te diría al 100%, pero casi. Incluso la supervisión de calidad la hacían máquinas. Entonces, ese ha sido uno de los factores del éxito del sector cerámico español e italiano durante mucho tiempo.
que se abarataron muchísimo los costes porque se compraron máquinas y permitió el ahorro de mano de obra. Lo que pasa es que cuando decimos ahorro de mano de obra queda mal, parece que suena mal, pero bueno, eso hacía que el resto de empleados pudiesen ganar su buen dinero, pudiesen vivir bien, las empresas ganasen dinero y todo eso genera al final un flujo positivo económicamente. Bueno, automatización completa, casi completa. Si tú introduces elementos de este tipo, como el que os acabo de contar, bueno, pues habrá que reestructurar, ¿no? Por causa contraria, por ejemplo, en el sector de donde vengo ahora, que es la automoción, que es el cableado eléctrico, es un sector muy manual y por eso teníamos 18.000 empleados, porque hay que hacer muchas cosas manualmente y no hay posibilidad de automatización. Es muy difícil, porque de la manera que se hacen los cables, se encintan, se enrollan, etcétera, hay mucha revisión de calidad, mucho tablero de control, bueno, pues es mucho más complicado. Hay que intentar buscar las eficiencias y las efectividades por otros lados, ¿no? Por eso la empresa cerámica está en España y en Italia, con el salario medio que pueden tener, y la empresa de automoción como la nuestra, pues está en países como Moldavia, como Rusia, como Marruecos o como Rumanía, ¿no? Es el coste de la mano de obra. Por eso nos obliga a ir moviéndonos dependiendo del sector en el que estamos. Luego hablaremos de la deslocalización, pero todo el mundo, bueno, es que hay que deslocalizar. Nadie quiere que las empresas se deslocalicen. La empresa donde yo trabajaba antes, en el sector de automoción, antes, hace muchos años, tenía fábricas en España y tenía muchos empleados en España, y ahora en España tiene 160 personas solamente. No hay producción. Entonces digo, es que las empresas deberían quedarse en España, porque tal. Sí, bueno, pero lo que tú no puedes es pedir que las empresas se queden en España y luego pedir que el precio de los coches sea más barato. Si todas las empresas que producen elementos para la empresa de automoción, Volkswagen, Seat, Audi, Porsche, Peugeot, General Motors, estuviesen en España, pues me lo invento, un Polo pues valdría 35.000 euros, porque subiría todo el coste de la mano de obra. Y entonces, bueno, lo que quiero decir es que no podemos pedir que los coches sean más baratos y pedir que las empresas se deslocalicen. No puedo pedir que la huerta de Zaragoza tenga más trabajo y que les compremos y luego querer ir a comprar un saco de 5 kilos de naranjas por 2 euros, ¿no? Tenemos que tener ese equilibrio. Muchas veces pedimos mucho, pero no nos damos cuenta de la repercusión. Entonces, lo que no podemos es pedir todo, ¿no? Bueno, causas productivas, que ya me he ido a otro tema. La fusión de empresas, lo que hablábamos antes, el ejemplo que ha puesto María, se compra otra compañía o una fusión, es lo mismo, a efectos de este tipo, proceso jurídico y proceso de reestructuración, es obvio y evidente. La sobredimensión, los recursos ociosos, lo hemos estado hablando antes. Esa foto que tenemos que tener perfectamente analizada, la tenemos que tener muy clara, muy clara, muy clara. Cambio de modelo organizativo, el organigrama también lo hemos tratado. Os cuento un ejemplo de la última empresa donde yo he estado, otra vez de automoción. Teníamos un organigrama matricial, puramente matricial. Ya sabéis, 2 dependencias, jerárquica y funcional. Ejemplo claro, el manager de recursos humanos de Ucrania dependía jerárquicamente del country manager de Ucrania, pero funcionalmente dependía de mí, director de recursos humanos. Doble dependencia. Cuando hay dobles dependencias, el manejo de las situaciones y el manejo de la comunicación es más complicado. Tienes 2 jefes. Es como papá y mamá, ¿a quién le haces caso, no? Bueno, eso tiene que ver con que el country manager de Ucrania y yo estemos alineados en los principales procesos y ninguno intentemos entrar en el área del otro, ¿no? Para eso hay que tener mano izquierda, pero bueno, todo se aprende. Cambiamos el organigrama porque queremos cambiar el negocio. El organigrama tiene que ser la foto, la manera de expresar nuestro modelo de negocio. Bueno, en esta empresa, como yo os decía,
Antes trabajábamos por zonas geográficas. Teníamos una zona geográfica productiva en Europa del Este y una zona geográfica productiva en Marruecos. Europa del Este, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Rusia y Marruecos, a la que luego añadimos Túnez. Bueno, había dos centros productivos y decidimos que no era muy efectiva y pasamos a trabajar por proyectos de clientes. Es decir, hacíamos, me lo invento, las puertas del Golf, los cables de las puertas del Golf, y hacíamos el equipo de motor del Passat. Entonces, uno era SEAT y otro era Volkswagen, mismo consorcio pero diferentes marcas. Bueno, pues empezamos a trabajar por cliente, en vez de por zona geográfica, por países, Europa del Este y Marruecos, los dos polos que teníamos, pasamos a trabajar por cliente. Esto exige una reorganización, exige que el que en vez de que haya un jefe de país, haya un jefe de proyecto de marca. Todas las dependencias jerárquicas deben cambiar, todas las líneas, tanto las directas como las dot line, las líneas de puntos tienen que cambiar. Bueno, esto es un cambio de modelo organizativo, cambio de modelo de negocio y que implica un cambio de organigrama. Pues tienes que reestructurar. En este tipo de reestructuraciones es muy posible que las empresas puedan cambiar efectivos de un sitio a otro, puedan haber una movilidad departamental o interdepartamental o incluso funcional, y esto es muy bueno para las empresas porque además mejora e introduce aire nuevo en las empresas. O puede que tengamos que fichar más gente. Oye, pues necesito más controllers financieros en los proyectos, porque antes los teníamos en los países y el país ahora, pues el país necesita seguir teniendo un controller, pero necesita un controller para el proyecto que se encargue sobre el proyecto. Bueno, pues si no teníamos, habrá que ficharlo. Hay puestos que son tan técnicos que es muy complicado que existan ya en la organización, ¿no? Un controller. Bueno, un experto en GD Edwards, pues eso tendrás que ir a buscarlo fuera. Normalmente, si tienes que coger de fuera, también habrá alguna parte que deba salir. Esa parte que deba salir, puedes intentar reorientarla, transformarla, y si no hay más remedio, pues habrá que reestructurar. La reestructuración, esto lo repetiré más veces, debe ser siempre el último paso. Reestructuración negativa, entre comillas, porque ya os he dicho que la reestructuración a priori, intrínsecamente, no es negativa. Es un momento de cambio y debemos aprovecharlo lo mejor que se pueda. ¿De acuerdo? Deslocalización. Bueno, está claro, lo llevamos hablando todo el rato, ¿no? La deslocalización es triste porque se quita riqueza de una zona para llevarla a otra. Yo ahora estaba leyendo en internet, WhatsApps, memes que llegan, bueno, no es un meme, es una información, mejor dicho, acerca de la campaña de la recogida de cereza. Pues no tienen gente para recoger cereza. Claro, las personas creo que nos hemos vuelto todas más cómodas y entonces, bueno, pues ahora no hay gente para recoger cereza, ¿no? Claro, todos nos gustaría ganar nuestro buen dinero más cómodamente, eso es lógico, pero bueno, esto me lleva a una discusión que siempre se tiene con esto de la deslocalización. ¿Dónde se queda el dinero? ¿Dónde se diseña el coche o donde se produce? Bueno, pues donde se queda el dinero, y esto que no se engañen, es donde se diseña el coche, donde se diseña y quien vende. Donde se produce no queda mucho beneficio, pero lo que sí que queda es un montón de trabajadores con empleo, un montón de salarios que queda. Por eso yo no es que sea un defensor de la deslocalización, pero sí que le veo muchos puntos positivos a la deslocalización. Nosotros teníamos 9.800 empleados en Marruecos. Bueno, son 9.800 empleados en Marruecos con un buen contrato, con unas buenas condiciones, a los que damos un montón de beneficios sociales, la cantina, la comida, el transporte, tómbolas, etcétera, 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 ¿no? Un montón de cosas. ¿Que la empresa saca beneficio de producir en Marruecos con un salario muchísimo menor? Por supuesto.
pero los empleados también se benefician. Al final las empresas están demonizadas muchas veces. Están demonizando a gente que está donando una cantidad de dinero tremenda. Pues cómo no van a demonizar a una empresa que deslocaliza, ¿no? Bueno, hay detractores, pero en cualquier caso, nosotros, recursos humanos, tenemos que estar preparados para esto y tenemos que verle los elementos positivos a la deslocalización. Evidentemente, lo que no hay que ir es a un país a aprovecharse, pero si tenemos nuestro código ético, de lo que hablaremos también, nuestra misión, visión y valores, nuestro código de conducta, lo que tenemos que hacer es ir, darles un contrato justo, un contrato, por supuesto, legal y con unas condiciones lo mejor posible. Yo os diré que lo que hacíamos nosotros era que, por ejemplo, en tema de condiciones sanitarias, de condiciones de seguridad e higiene, la normativa que tenemos en España o en Alemania es completamente diferente a la que tienen en Marruecos, por ejemplo, o en Rumanía. Mucho más exigente la española y la alemana. ¿Qué hacíamos? Lo que poníamos era los estándares de la española para todo el país. Podíamos haber hecho menos en Marruecos, pero no, el interés de la empresa era que los empleados estuvieran bien. Nuestra principal preocupación, vuestra principal ocupación son los empleados y tenéis que intentar devolverlos a sus casas en el mismo estado o mejor en el que han llegado, ¿no? Esto es responsabilidad vuestra. No que nos digan, no, esto es health and safety, seguridad e higiene. No, recursos humanos sois vosotros y vuelvo a repetiros, vuestro cliente son los empleados. Uno de vuestros clientes, porque tenéis muchos, tenéis los otros departamentos, los otros directores, los empleados, el CEO, los accionistas y muchas veces los objetivos de cada uno de ellos no son los mismos. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para mediar y para arreglar. Segregación. Bueno, es el proceso contrario. Una parte de la empresa se segrega. Porque has cambiado el modelo de negocio y porque crees que ahora ya no necesitas llevarlo. Bueno, una empresa, por ejemplo, productora, me lo invento, de tornillos, pues que también almacena. Y entonces dice, oye, ¿para qué quiero almacenar y tener un stock que me cuesta dinero? Tengo que tener a la gente del almacén, oye, pues la voy a separar y que sea una empresa diferente. Bueno, empresa diferente, tienen que salir empleados de una empresa para la otra y esto hace que tenga que cambiar, tenga que reestructurar. Y bueno, el último que he apuntado es el de fuerza mayor. Fuerza mayor está muy claro, todos hemos oído hablar de la fuerza mayor en estos últimos días, pues te viene una situación en la que no tienes más remedio que actuar. Teletrabajo en estas circunstancias, permiso retribuido recuperable, ERTES, ETOPS, etcétera, etcétera, ¿no? Avanzaremos más en este caso, pero bueno, la fuerza mayor, el principal problema es que no tienes tiempo. La situación de fuerza mayor normalmente se da y no te la ves venir. La otra situación anterior que he vivido yo de cerca fue las inundaciones en Tailandia. Fujikura, esto no dependía de nosotros, pero ayudamos mucho en la reconstrucción. En Tailandia, Fujikura, otra de las corporaciones del grupo Fujikura, hacía elementos para los iPhones. Y tenía las plantas en Tailandia, se produjeron unas riadas, unas inundaciones tremendas. Bueno, fuerza mayor. Claro, no puedes estar prevenido para eso. Puedes haber tomado algún medio, pero es complicado que tengas todo arreglado, ¿no? Bueno, pues esas plantas cerradas, hubo que reconstruirlas y sobre todo perjuicio para el cliente porque no le pudieron suministrar esos elementos para esos iPhones que ya tenían vendidos mucho antes, ¿no? Llevamos un poco más de una horita de clase. Si nadie me dice nada en contra o queréis hacer alguna pregunta más, os propongo que hagamos 5 minutitos de parón para coger un poco de agua, baño, lo que sea. ¿Os parece? Si no me decís nada por el chat, entiendo que os parece bien. Y paramos, ya digo, son 18:40, a las 18:45 todos conectados otra vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. Alberto, no sé si quieres que lo dejemos así o se pausa de alguna manera.
Pues no sé cómo se pausa, entonces vamos a dejarlo así. Lo dejamos que así. corra esto. Correcto. No sabría decir Bueno, cómo pues, se pausa. vale, chicos, hay 40 chicos y chicas y chicos. A las 18:45, otra vez todos aquí, por favor. Bueno, 45, ok, creo que estamos todos. Alberto, ¿tú me escuchas bien? Sí, me dices que ok. Alberto, ¿me confirmas que me escuchas? Te veo bien.
Bien, sin problema, puedes continuar. Vale. Bueno, hemos visto hasta ahora, y no me cansaré de repetirlo otra vez, lo importante que es tener la foto, el estado actualizado de cómo tenemos la empresa. Esto es responsabilidad directa nuestra. Siempre, semanalmente lo recomiendo, tiene que estar en nuestro dibujo. El organigrama, la composición de la plantilla, el director, el responsable, las personas de recursos humanos tienen que tenerlo siempre a mano, siempre tiene que estar en esa agenda, en ese libro que tenemos que tener al lado, muy a mano, porque hay que utilizarlo mucho, de cómo tenemos la fotografía de la empresa, de cómo tenemos ese organigrama, cómo tenemos establecida y organizada la empresa. Hemos visto que hay un montón de causas por las que tengamos que afrontar una reestructuración, y eso me lleva al siguiente punto que he puesto. Busqué una foto de seres vivos, animales, plantas y personas. Bueno, puse la de la abeja, pero luego me di cuenta de que igual no era demasiado idónea, porque bueno, vosotros sois demasiado jóvenes, pero seguramente a Alberto le recuerda un poco a Rumasa, que no es un ejemplo excesivamente bueno, ¿no? Pero bueno, Rumasa fue una empresa de Ruiz Mateos que creo que habréis oído hablar de ella, y que bueno, que expropiaron, etcétera, etcétera. Bueno, las empresas son seres vivos, nacen en un momento, crecen, se desarrollan, cambian, se modifican, se reproducen, se alimentan, dan sus frutos, dan sus rendimientos, vuelven a transformarse otra vez, y hay algunas que por desgracia mueren, ¿no? Como todos los seres vivos, en cada uno de los momentos de la empresa, las circunstancias, los requerimientos cambian. En un momento inicial, la empresa necesita poner su foco, necesita poner sus recursos en ese crecimiento. Si la empresa tiene un proyecto de duplicar ventas, un proceso de expansión, pues tiene que poner el acento en el crecimiento, en fichar gente, en la selección. Si la empresa está pasando por malos momentos económicos, tiene que ver cómo se reorganiza, cómo aligera, cómo adelgaza, cómo mejora sus procesos. Si llega un momento de estabilidad, tiene que seguir manteniendo la estabilidad. Para esto, los profesionales de las empresas que pueden valer para un cierto momento de la vida de las empresas, puede ser que no valgan para otro momento de la empresa, o puede que sí, porque puede haber profesionales que se transformen, pero hay gente, hay expertos en todos los campos que son expertos en expansión, pero hay otra gente que es experta en momentos de estabilidad, en momentos de que las cosas sigan en su cauce, y hay otra gente que está especializada en la etapa final de las empresas, en las liquidaciones, en las reestructuraciones. Lo ideal para un profesional de los recursos humanos es saber lidiar con todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo que últimamente, aunque no estoy muy de acuerdo, se llaman los generalistas de recursos humanos, ¿no? Bueno, yo creo que los empleados que nos dedicamos a los recursos humanos tenemos que ser polivalentes, multitarea, que tan de moda está, ¿no? Tenemos que saber hacer de todo, pero siempre hay que empezar por algo. Digamos que yo ahora soy generalista, pero porque yo tengo una carrera larga y he pasado por todas las fases anteriores, ¿no? Normalmente deberemos empezar por la parte de administración y luego dedicarnos a otras tareas. He visto en el campus que, bueno, vuestra proveniencia universitaria, de másters, de grados, pues bueno, en parte viene de las relaciones laborales, a otras personas vienen de psicología, trabajo social y algunos otros de derecho. Son los 4 perfiles normalmente que trabajan en recursos humanos. A mí, personalmente, me gusta añadir en mis equipos de recursos humanos, me gusta añadir gente de números, gente de finanzas,
porque normalmente a los que trabajamos en recursos humanos no les suele gustar los números. Y esto es un consejo que os doy, que hay que saber de números. Hay que controlar. Una parte importante de los recursos humanos son los costes. Y los costes hacen falta números, hace falta presupuestos, hace falta trabajar mucho Excel. Entiendo que a la parte de que está estudiando relaciones laborales, pues hay una parte que se le da más de seguridad social, todo ese tipo de cosas, nóminas. La parte que viene de psicología, bueno, pues estáis más enfocados a la parte de desarrollo, a la parte de entrevistas, a la parte de selección. Y la parte de derecho, bueno, pues tiene un poco de las dos, pero bueno, el aspecto jurídico seguramente sea el que más le tire. Yo como consejo, os doy el consejo, no porque sea más viejo que vosotros, sino porque tengo más experiencia, es que no os centréis mucho en una parte exclusiva de los recursos humanos. Los recursos humanos son muy amplios, muy amplios, y avanzan desde la selección, la acogida o a un potencial despido. Yo creo que el profesional de los recursos humanos tiene que saber lidiar con todas las áreas. ¿Por qué? Porque en una multinacional seguramente estas tareas están divididas y hay gente que se puede especializar, pero no todas las empresas son multinacionales, hay pequeñas y medianas empresas. Hay empresas en las que una persona de recursos humanos tiene que hacer todas estas tareas y es importante que sepa hacer de todas, ¿no? ¿Por dónde empezar? Pues seguramente hay que empezar por la parte de administración, que es la parte más dura y la parte más árida. Pero no hay más remedio, no hay más remedio. Yo creo que los profesionales de recursos humanos tienen que ser polivalentes. Mi consejo es que no os especialicéis demasiado en una parte, de no ser que queráis trabajar en una multinacional y dedicaros solamente a ese campo, ¿no? Pero bueno, en estos días cerrarse puertas no es muy aconsejable o no es buena idea. Como decía, las empresas son seres vivos, pero por muchos seres vivos que tenga la empresa y ella misma sea uno de ellos, hemos hablado de muchos cambios, de reestructuraciones, no hemos hablado todavía de una parte importante que es el aspecto legal. Aquí los de derecho se frotan las manos, ¿no? Porque ese es un campo que ellos tienen mucho más conocido y seguramente les resultará más familiar y más fácil. Todo esto que hemos dicho, los cambios de modelo de negocio, las segregaciones, las compras, las ventas, los ERES, todo ello, la premisa básica es estar dentro del marco legal. Sin esto no hay nada, ¿no? Es como, me dicen, oye, tú pagas menos de los salarios de convenio, y dice, bueno, es que cómo no, yo no hago cosas ilegales, ¿no? O sea, la legalidad es un más en inglés, es algo que siempre tiene que estar, o sea, es la base mínima, ¿no? A partir de ahí puedes mejorar. Pues bueno, pues el marco legal en todo esto que estamos diciendo es fundamental y completamente necesario. Son seres vivos, como hemos dicho, y cada uno de los momentos van a exigiros a vosotros que tengáis esa foto perfectamente estudiada y analizada. Esa foto os va a valer para poder prever los cambios y la futura vida de la empresa. Cada vez que hablemos de un tema os volveré a sacar lo de la foto y lo del análisis del organigrama que os he contado, porque no podremos acceder a ninguna fase futura ni a ningún proyecto si no tenemos este elemento claro. Este es un módulo de reestructuración de plantillas y fijaos lo que estamos hablando antes, ¿no? Es saber cómo tenemos la empresa, porque si vamos a afrontar un cambio no podemos lanzarnos sin saber cómo lo tenemos, porque puede que tengamos más problemas o menos de los que creemos. Por eso tenemos que tenerlo perfectamente acotado. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la misma que esta, pero he puesto encima un cuadro para que nos quede otra vez muy claro. He empezado a hablaros hoy diciéndoos que la reestructuración no es mala ni negativa de por sí. Puede ser una oportunidad, puede ser un momento para la pervivencia y supervivencia de la empresa.
Cuando yo llegué a Castellón, a la empresa del azulejo que os he contado, a Marazzi, multinacional italiana, yo llegué en enero de 2008. Y yo llegué con un proyecto de reestructuración de la empresa. ¿Por qué? Porque en el 2008 empezaba la gran crisis de la construcción. Bueno, yo llevaba unos meses, pero empezaban los efectos a notarse de una manera brutal. La reestructuración, en ese caso, no era negativa, no era mala, porque lo que implicaba era, tenemos que reestructurarnos, tenemos que adelgazar para seguir viviendo. Si no hubiéramos reestructurado en aquel momento, la empresa hubiera tenido que desaparecer. Hubiera estado un año o 2 más, pero hubiera cerrado. La hubiéramos acabado cerrando, seguro. No tenía más remedio. Reestructuramos, tuvimos que hacer cosas dolorosas, tuvimos que hacer ERTEs, tuvimos que hacer suspensiones, tuvimos que hacer regularización, pero hoy en día la empresa sigue funcionando. Hubo empleados que perdieron su trabajo, y esto es la parte más desagradable de los recursos humanos, son los despidos. Esto no hay manera. Pero para ello también los responsables, las personas que os dedicáis a los recursos humanos o que os vais a dedicar, tenéis que ser conscientes de que es una parte del trabajo. Siempre cuestan los despidos, siempre. Cada persona que despides tiene su historia, sus circunstancias personales, y yo intento desligarme de todos esos problemas personales porque cada uno tiene su historia. Intento hacerlo lo más objetiva y profesionalmente que se pueda. No siempre es posible, pero es algo que hay que hacer. Lo más bonito es fichar, subir salarios, promocionar, desarrollar, promover, retener talento, pero esta parte no se os olvide que es una parte de la dirección de recursos humanos y que, Dios no lo quiera, pero en algún momento tendréis que afrontarla. Bueno, puede ser que tengáis que afrontar reestructuraciones de una buena manera, porque compráis a una empresa o porque cambiéis el modelo de negocio para crecer muchísimo. Yo en Marazzi me dediqué a la reestructuración y en Fujikura me dedicaba al crecimiento. Cuando yo llegué a a Fujikura, éramos 4.800 empleados y crecimos hasta 18.000. Mis problemas eran otros que en el azulejo. En el azulejo tenía que reestructurar y en la nueva tenía que crecer, abriendo fábricas en muchos países, en países nuevos, teniendo 9.500 personas en Marruecos. Eso es más bonito, pero lleva otros problemas diferentes. Con lo cual, despidos, reestructuraciones, es parte del trabajo. Pero vuelvo al mensaje, la reestructuración no tiene por qué ser mala ni negativa. ¿Por qué podremos decir que una reestructuración es mala o negativa? Por los motivos y las razones. Si los motivos de una reestructuración es para incrementar el beneficio que se van a llevar los accionistas, bueno, pues podemos hablar un poco de ética profesional y podemos ver un poco las circunstancias que rodean al caso. Pero las razones y los motivos por los que abordamos la reestructuración nos dirán si es mala o negativa. Si es una reestructuración para crecer, para sobrevivir, para mejorar, bueno, la reestructuración es buena. ¿Qué nos dirá también si la reestructuración es mala o negativa? El equipo de reestructuración del que hablaremos en próximas sesiones. El equipo es fundamental, pero más importante que el equipo es el liderazgo de ese equipo, porque tiene que haber una voz única que dicte las pautas, ¿no? Si es el comité de dirección, si es el CEO, siempre con recursos humanos. Esto es algo que tiene que manejar recursos humanos siempre, de la mano con los otros departamentos, como ya veremos, ¿no? Esto también haremos bastante hincapié en los próximos días de cómo hacer este plan que vamos a intentar pergeñar en las próximas 2 sesiones. Planes hay muchos, hay tantos como directores o responsables de recursos humanos haya, porque cada uno lo va a ver de una manera diferente y no habrá 2 planes iguales. El plan es obvio que nos dirá si la reestructuración es mala o negativa. Si no hay plan, os aseguro que será mala, porque los efectos y las consecuencias serán malas y negativas. Es mejor tener un mal plan, lo repito, que no tener plan, porque el mal plan, si te das cuenta, lo puedes reconducir. Puedes introducir variantes y podrás ponerlo en línea. Pero si no tienes plan, no puedes medir
y no puedes saber por dónde vas, no puedes saber si estás cumpliendo objetivos o no. ¿Qué otra cosa nos va a decir si la reestructuración es mala o negativa? La comunicación. Por muy buena razón o motivo que tenga la reestructuración, por muy buen equipo y liderazgo que tenga y por un plan perfecto que tengamos, si lo comunicamos mal, estamos muertos. La comunicación, y esto es uno de los elementos que normalmente peca a recursos humanos, es que no solemos comunicar bien, porque estamos metidos en otra vorágine, en otros objetivos del día a día, y la comunicación no le solemos prestar la importancia que tiene. Veremos también en próximos días, uno de los elementos importantes del plan es la estrategia de comunicación. Yo he visto planes perfectos de reestructuración de otras empresas que a lo mejor me han preguntado como asesor, oye, ¿qué te parece cómo hemos hecho esto? Y digo, joder, el plan está perfectamente diseñado, etapas, tal, ¿cómo lo vais a hacer? Muy bien dibujado. Pues no nos ha salido, pues porque, digo, ¿pero cómo lo habéis comunicado? Pero bueno, sí informamos, contamos, les dijimos, pero no, esto tiene que tener una estrategia sustancial y sustanciosa detrás, porque por muy bien que tú hagas las cosas, hay que venderla y hay que comunicarla. Mira, esto de la venta me recuerda a uno de los elementos en los que recursos humanos suele hacer poco hincapié. Es la venta, el marketing interno de los recursos humanos. Recursos humanos hace cosas todos los días buenas y beneficiosas para el empleado. Pero si no se lo contamos al empleado, no lo va a saber. No lo va a saber. Oye, mira, pues vamos a poner, no qué sé, vamos a dar un día más para asuntos propios, o vamos a promocionar a esta persona, o vamos a dar un premio a un empleado porque ha tenido su 5º hijo o a su 4º hijo. Esas cosas tenemos que comunicarlas y tenemos que venderlas. Normalmente, cuando alguien de recursos humanos llama a un empleado, el empleado ya se pone a temblar. Joder, que me han llamado los de recursos humanos, algo pasará, algo pasa, me van a despedir. No siempre es así. Por eso, cuando tenemos buenas noticias, hay que comunicarlas. Hay que vender esos resultados. La mala venta que hace recursos humanos, el mal marketing interno que generalmente tienen los recursos humanos en España, es porque no venden bien lo que hacen. Hay cosas positivas, hay que comunicarlas. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto es una visión muy de la vieja escuela, solo damos malas noticias. Llamamos al empleado para despedirlo, para sancionarlo, para reducirle el salario. Bueno, pues cuando tengamos una buena oportunidad, hagámoslo y tomemos partido con eso, con esa buena noticia, ¿no? Que se note que los recursos humanos no solamente tienen el código disciplinario, el salario y los despidos. Hay mucha gente que ahí me dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo soy director de recursos humanos. Tú contratas y despides. Digo, bueno, sí, claro, contrato y despido, digo, pero además hago infinidad más de cosas. Infinidad más de cosas. Y, bueno, sí, sancionarlos. Digo, no, hay muchas más cosas, ¿no? Hay promoción, hay retención del talento, hay fichajes estratégicos, hay desarrollo de las personas, hay retención de talento. Es que es un campo muy grande. Por favor, esto es un consejo, tomarlo, por favor. Cuando tengáis buenas noticias, comunicarlas. Y si hay que comunicar las buenas noticias, las malas aún más. Y hay que ser muy claro. Hay que contar, lo veremos como un punto especial del plan, cómo hay que comunicar. Tiene que tener una estrategia detrás muy sustanciosa de cómo, de a quién, de cuándo. Todos los recursos humanos sabemos que hay ciertos empleados que tú le cuentas una cosa a ese empleado y en 5 minutos lo va a saber toda la empresa. Bueno, utilicémoslo, pero utilicémoslo de buena manera. Utilicémoslo para sondear, utilicémoslo para intentar llegar a tener un quórum, para modificar opiniones adversas. Valgámonos de ello. Esto es parte de la comunicación. Pero sobre todo, cuando hablamos de reestructuración, la comunicación tiene que ser clara y concisa, muy clara y muy concisa. Son malas noticias. Para alguien serán malas noticias. Con lo cual, desde el principio y desde arriba, desde el CEO hasta abajo, ir alineados todos, comité de dirección incluido, responsables de departamentos, porque tiene que haber una comunicación, una línea y muy clara. El empleado
está fastidiado, llegando a un caso extremo como es el del despido, un ERTE, en esas circunstancias necesita mucha más claridad en el mensaje que se le manda. Tiene que saber perfectamente cuáles son las razones, por qué le afectan a él y por qué no hay otras maneras o otras medidas. Y si llega a este momento, tendremos que ayudarle a mejorar su empleabilidad futura, un outplacement, tendremos que hacer muchas cosas para que, ya que lo vamos a fastidiar, lo intentemos fastidiar lo menos posible. Por dos razones. Primero, porque ayudamos directamente a alguien que ha trabajado con nosotros y que se ha esforzado y que ha sido parte de nuestra plantilla, pero además porque los que se quedan, los empleados que quedan en la empresa, ven que la empresa se preocupa de verdad por sus empleados. Con lo cual, también lo hablaremos, pero muchas veces, cuando se produce una reestructuración, hay que tratar casi mejor a los que se quedan que a los que lamentablemente han tenido que salir, porque los que se quedan estarán pensando que cuando les toca a ellos. Y entonces yo os contaré algún caso de qué se hace en estos casos o de qué he hecho yo, os contaré mi experiencia, pero os avanzo un poco. Cuando estábamos en Castellón tuvimos que reestructurar bastante, en torno a un 40% de la plantilla. Desde el primer día que empezamos con estas tareas, empezamos una labor paralela y diaria de comunicación y de mejora de condiciones de los que se quedaban, de los empleados que se quedaban, de promoción, de desarrollo, de cursos, de actividades outdoor, de un montón de cosas, porque el que se queda, el que se va está fastidiado. Pero el que se queda, que ve salir a sus compañeros, también está bastante más fastidiado. Si dejamos que ese mal ambiente crezca, tenemos un doble problema. Con lo cual tenemos que mejorar ese ambiente por el bien de la empresa y por el bien de los empleados. Porque si no, al final, empleados cabreados, insatisfechos, implicarán malos resultados económicos de la empresa. Esto es impepinable, o sea, no hay otra manera de verlo. Jamás he visto una empresa con empleados poco comprometidos o enfadados que tenga buenos resultados. Yo no lo he visto. Y el último elemento para decirnos si una reestructuración es mala o no será el resultado. El resultado es la compilación de los anteriores. Malos motivos darán un mal resultado. Un mal plan dará un resultado nefasto. Y todo lo anterior bueno, sin buena comunicación, resultado nefasto también. Con lo cual, el mensaje importante, la reestructuración no es mala. Tenemos que aprender de que puede ser un momento de mejora para la empresa, de pervivencia o de crecimiento de la empresa. Volvemos a lo de los seres vivos. A las personas, pues puede que tengamos un día un accidente, que nos caigamos jugando al baloncesto y nos rompamos un codo. Bueno, eso es un mal momento. Pero bueno, habrá que tomarlo lo más positivamente posible y en ese periodo que no podemos jugar al baloncesto, pues nos dedicamos a leer más. Me lo invento. Pero bueno, tenemos que estos periodos de crisis, hay una frase que es muy manida, que dice que de los periodos de crisis surgen oportunidades. Bueno, esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Es como ese típico ejemplo que te dicen también, no, hombre, si te despiden, no, ahora tú vas a poder crecer interiormente y te vas a poder dedicar a proyectos. Coño, sí, pero que me han despedido, me han despedido y tengo una hipoteca. Con lo cual, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Por contra, como os decía, la reestructuración no es mala ni negativa. Yo, personalmente, si los motivos y las razones son buenas y tenemos un buen plan y lo comunicamos bien, lo veo como una posibilidad de refrescar la empresa, una posibilidad de introducir aire nuevo, nuevos cambios que implican nuevos modelos, nuevas situaciones, una situación que se puede dar. Oye, mira, el departamento de finanzas tiene que decrecer porque está sobredimensionado, pero oye, a ti, que trabajas en el departamento de finanzas y te dedicas a hacer facturas o a contabilización de facturas,
mira, necesito a alguien que se meta en otro departamento para ayudarme a hacer esto. Si tú no quieres, tengo que fichar a otro, pero como este puesto que tú haces va a desaparecer, te ofrezco la posibilidad. Joder, pues primero el empleado se queda en la empresa y le estoy dando una oportunidad de crecer profesionalmente. Oye, pero es que yo no sé hacer de esto. No te preocupes, yo te formo, vamos a hacer unos cursos, te vamos a formar, te vamos a preparar para esto. Joder, pues miel sobre hojuelas, que se dice, ¿no? De una situación mala, que es un despido, estoy manteniendo el mismo número de empleados, mantengo un puesto y además a la persona que estoy cambiando, pues le estoy dando un bagaje mayor que aumenta su empleabilidad, aumenta su carrera profesional y le doy nuevos objetivos. Esto es un ejemplo de reestructuraciones que pueden ser buenas. Hay muchas veces que los propios empleados las piden. Con lo cual, si lo propone la empresa, también tiene que ser bueno, ¿no? Hay muchas veces el empleado dice, oye, estoy harto de trabajar en finanzas todo el día contabilizando facturas, es un rollo, ya es que no... Por favor, cámbiame de departamento. Bueno, es más complicado porque la empresa tendrá que estudiar, el departamento de recursos humanos tiene que estudiar el departamento del que quiere salir, hablar con el departamento del que quiere entrar y ver cuáles son las tensiones, que os aseguro que las habrá entre los dos responsables de los dos departamentos implicados, ¿no? Pero bueno, yo la reestructuración la entiendo desde ese punto de vista. Y aun cuando el objetivo sea el adelgazamiento, sea la reducción, sea el tener que quitarnos parte de los empleados, aun en ese momento, nosotros, profesionales de recursos humanos, tendremos que darle una vuelta y tendremos que buscarle el aspecto positivo. Y yo sé que esto es muy complicado y tendremos que tener mucha imaginación, pero si nosotros, recursos humanos, no le buscamos el buen sentido y el buen lado a esto, os aseguro que nadie lo va a hacer. Y si nadie lo hace, empleados insatisfechos, empresa malos resultados. Esto es una concatenación de hechos que es indudable. Vuelvo a decir, es muy difícil que en un momento de estos nosotros podamos sacarle algo bueno. Yo oí una vez un ejemplo de alguien que hablaba de las reestructuraciones. Yo fui a Castellón a sustituir al director de recursos humanos que se jubilaba. Él le gustaba que le llamaran jefe de personal porque era muy de la vieja escuela, ¿no? Y me dice, mira, esto yo como lo abordo siempre es que le digo a los empleados, la empresa es como una mano y tenemos que cortar un dedo, pero para salvar la mano. Y hombre, es un símil un poco sangriento, cuando menos, y es un poco fuerte de decirlo así, ¿no? Pero no se equivocaba en el fondo, no se equivocaba. Hay veces hay que hacer sacrificios por el bien general. Por el bien general, y hablo de empresa y empleados y accionistas, de todos. Cuando solamente una de esas partes se beneficia, es mucho más complicado, ¿no?, de poder explicar. Pero os vais a enfrentar a situaciones de reestructuración en las que no necesitaréis explicar las causas. Ahora va a haber empresas, por desgracia, que a consecuencia del COVID tengan que cerrar, tengan que reestructurar. A los empleados de esas empresas nadie les va a tener que explicar, oye, mira, te tengo que despedir porque vendo menos, porque soy un bar, tenemos 3 camareros y ahora me reducen las terrazas, me reducen tal, y no necesito 3 empleados, me basta con 1. Esto lo van a entender todos los empleados afectos. No necesitas explicarles la causa. Sin embargo, hay momentos en los que habrá que explicar muy bien la causa. Oye, que los resultados económicos no me acompañan y entonces tengo una pregunta que acaba de entrar, la respondo ahora mismo cuando acabe con esto. Si la causa, como decía antes, si os acordáis, las causas económicas son complicadas porque un empleado puede ser un muy buen empleado, estar haciendo su trabajo y que le toque a él ese despido, que tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Ana. Explicarlo es mucho más complicado. Ahí la respuesta que tiene que tener recursos humanos, la mejor opción que tiene es intentar que la salida sea lo más dulce posible, dándole las mayores de empleabilidad futura posibles y ayudándole en la búsqueda de empleo.
Para todo esto hay que tener medios, es evidente, pero esa sería la mejor manera de afrontar estas reestructuraciones sin una causa clara para el empleado, quiero decir, porque para la empresa está muy claro, ¿de acuerdo? Ana Miñana pregunta, ¿cómo decides qué empleado es el que se queda sin trabajo? Bueno, la decisión, dependiendo de los motivos y la causa, debe ser fácil. Debe ser fácil porque lo tendremos en la foto de la empresa. Si es una foto que tenemos actualizada y que tenemos bien hecha y queremos hacer la reestructuración del departamento de sistemas informáticos, veremos cuánta gente tenemos que reducir. Un ejemplo más claro. Y Ana pregunta, bueno, pero ¿qué empleado? ¿Es Pepe o es Manolo? Bueno, nosotros, recursos humanos, sabremos que tenemos que reducir un empleado. Ahora, ¿cómo decidir entre Pepe y Manolo? Bueno, pues hay varias opciones. La primera es que como tienes que ir de la mano con el responsable de departamento, tendremos que analizar con el responsable de departamento quién es el empleado menos efectivo, menos eficiente o menos productivo. Y entonces la respuesta nos la va a dar ese análisis. Sin embargo, puede que la empresa, si la causa es económica, sea el empleado más caro, con más carga social. Puede ser que otras veces, todo esto con la foto, con el libro que os digo en la mano y teniendo bien clara la foto, porque si no tenéis esa foto, esta pregunta es imposible de responder, habría que hacerla a dedo y decir, bueno, pues bueno, y esto no es profesional y no se puede hacer así. El empleado menos eficiente, ¿cómo sé cuál es el menos eficiente? Bueno, porque si el Departamento de Recursos Humanos está profesionalizado y está bien organizado, tendremos evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño debe ser un documento, como bien sabréis, que, bueno, no sé si lo habéis dado en el máster o no todavía, es un documento en el que se hace un análisis de cómo ha sido el desempeño del empleado durante ese año. Y el responsable se reúne con el empleado para tratar de cómo ha sido su desempeño y es algo que deben firmar las dos partes diciendo, mira, esta parte la has hecho bien, aquí te falta por mejorar, aquí lo has hecho mal, o todo está muy bien o todo está muy mal. Si tenemos esas valoraciones, esas evaluaciones del desempeño bien hechas, deberíamos atender a esos criterios para decir, mira, de los 20 del Departamento de Sistemas Informáticos me tengo que quitar uno, me quito al que peor desempeño tiene. Una vez que sabemos cuál es el que peor desempeño tiene, veremos si conviene o no después, por causas económicas, por razones de coste. Y si todas estas cosas no funcionan o no tenemos una respuesta clara, podemos atender a otros criterios. Criterio de la última entrada, el contrato que sea temporal. Hay más de un criterio para poder decidir, ¿no, Ana? No sé si te queda algo más clara la pregunta. ¿Estás escribiendo? De nada, no hay problema. Vale. Pero como digo, la evaluación del desempeño es el documento más objetivo que tendremos, porque lo firma el responsable del departamento y el empleado es consciente. Es consciente porque también lo firma. Una evaluación del desempeño que haga solamente el jefe y se la guarde para él no vale de nada. Al empleado que está haciendo mal algo hay que decírselo y decirle, mira, tienes que mejorar en esto lo haces muy bien, pero aquí tienes que mejorar. Y eso estará en la evaluación del desempeño. Habrá cumplido objetivos, estarán marcados, si no, por eso la decisión más objetiva es esta. Pero hay que tener en cuenta otras valoraciones diferentes, como hablo del coste, las fechas de entrada, la antigüedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, con lo cual, fotografía, veis, para cualquier cosa que tengamos que responder de recursos humanos, como la pregunta de Ana, tenemos que tener esa foto de la empresa. Tenemos que tener la evaluación del desempeño, que es una parte de nuestro trabajo. Tenemos que tenerlos valorados. Tenemos que saber quiénes, cuántos. Todo ese manual, esa agenda que tenemos que llevar siempre con nosotros, debe estar bien preparada. Porque si no, pues daremos palos de ciego, ¿vale? La situación, la foto, múltiples causas,
de las reestructuraciones, el ámbito legal, eso es inevitable, nunca saltárselo. Vamos, esto no es porque lo diga yo, es porque lo dice la ley, ¿no? Y si podéis evitarlo, intentar siempre estar alejados de la raya, ¿no? Hay una raya que separa lo legal de lo ilegal. Bueno, pues no, separaos lo que más podáis. Y aunque sea a un poquito más de coste, sin duda tiene repercusión después. Los motivos, las razones, el equipo, la comunicación, vital. Todo eso nos va a decir si la reestructuración acabará siendo mala o no. Que para mí no es mala de por sí, será mala dependiendo sobre todo del uso que queramos hacer de ella, ¿de acuerdo? Seguro que va a haber en este momento muchas empresas, malas empresas con malas praxis y con poca ética profesional que aprovechen la situación para cerrar. Seguro, o sea, esto está claro, no, vamos, me apuesto todo el dinero que llevo en el bolsillo, seguro. Pero no debe ser así. Nosotros tenemos que trabajar profesionalmente con unos valores que cada uno tendrá los suyos, pero sobre todo con ética profesional. Vale, nos quedan 7-8 minutillos y vamos a pasar a explicaros la actividad que me gustaría que realizarais, por favor, después de esta primera sesión. ¿Vale? Esta actividad, que es la llamamos número 1, en los próximos días vamos a hablar del plan de reestructuración. Lo que a mí me gustaría es que empezaseis a preparar cuáles son los principales puntos del plan. Yo os los he dejado un poco ya presentados o medio hilvanados, ¿no? Os he hablado de varias cosas. Pero me gustaría que hicieseis un esquema breve, sucinto, de un plan de reestructuración. Simplemente apuntar los guiones de las partes que deberían ser y que deberían tener en cuenta el plan. Está claro que no habéis hecho nunca ninguno, creo que no habéis hecho nunca ninguno, pero vuelvo a deciros, mejor un mal plan que no tener plan. Entonces se trata de que os juntéis por grupos como queráis, sois 13, grupos de 2 o de 3 personas y colguéis en el campus cómo sería el esquema del plan de reestructuración. Cogéis una causa, la que queráis, ponéis la causa y ponéis las partes del plan. Ya os he dicho antes que debe ser quién forma el equipo, quién va a liderar, los calendarios, las agendas, cuáles son los interlocutores, a quién tenéis que escuchar, a quién no, comunicación, efectos. Eso es lo que quiero que preparéis. Son puntos que vamos a tratar en los próximos días, pero que quiero que empecéis a pensar en ellos para que ya no os pille tan de nuevas cuando lleguemos a esos puntos. Yo los iré corrigiendo. Esto no debe ser un trabajo muy largo, tienen que ser apuntar los puntos, podéis desarrollarlo un poco más si vosotros deseáis, no hay ningún problema. Y bueno, me imagino que ya sabéis cómo colgarlo en el campus. Yo lo intentaré corregir lo antes posible. Cuanto antes me lo mandéis, no os meto mucha prisa, pero cuanto antes lo mandéis mejor, porque según cómo viese que estabais mandando esos planes, podremos hacer más énfasis o menos en estos puntos. En los próximos días, que tenemos 2 días dedicados a la elaboración del plan. A la elaboración del plan, vuelvo a repetir, como yo lo haría, como Eduardo Grasa lo haría, pero Eduardo Grasa seguramente lo haría de manera diferente según la situación de la empresa, según la foto de la empresa que yo tenga. Mis interlocutores cambiarán, mi calendario y mi agenda cambiará, si es una reestructuración que yo emprendo, si es una reestructuración por un ERTE, si es una reestructuración que no va a conllevar despidos, que sí, si conlleva despidos tengo que pensar en que tengo que hablar con el comité, que tiene un periodo de contestación de tantos días, etcétera, etcétera. Con lo cual, según el origen o la causa que busquéis, tendréis que desarrollarlo de una manera o de otra. Tenéis grupos de 4 y 5. Sí, perfecto, no hay ningún problema que sean esos 3 grupos. Me parece perfecto si los tenéis ya formados. Perfecto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, Ana? Sí, me imagino que sí. Vale. Más preguntas, por favor.
¿Tenéis alguna pregunta acerca de la actividad o acerca de todo lo que hemos hablado hasta ahora, hoy en día? Bueno, aclararos también que donde pone nombre del archivo, yo había puesto esto porque yo había pensado en un principio que me enviaseis a mí directamente los trabajos, pero Alberto ya me ha recordado que se ponen en el campus, con lo cual, bueno, no será necesario. Esto era simplemente por un modo de almacenamiento más eficaz por mi parte, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema. Me parece muy bien mantener los grupos que tenéis ahora. Le ponéis el nombre al grupo o simplemente decirme cuando mandéis eso quiénes formáis parte de esos grupos, y por mí no hay ningún problema. El peso en la actividad es un 10, pero creo que no lo modifiqué. Creo que, Alberto, que es un 15, ¿verdad? Sí, vale, pues esto por favor ya lo corregiremos. Sí, como lo cambié a última hora, me olvidé de cambiarlo en la presentación. Perfecto, un 15. Vale, sí, es un 15. 15, 10, 25 y 50. Sí, perfecto. Bueno, para el día 6 estaría bien que me lo mandarais para el día 6, porque así el día 7, que tenemos la segunda sesión, ya podríamos hablar de esto. Pero si lo mandáis el día 7 por la mañana, tampoco hay ningún problema, Alba, perdón. ¿Sí? O sea, he puesto aquí el día 6, pero bueno, como tenemos la clase a las 5:30, si me lo mandáis a eso de las 12, 12:30, para que a mí me dé tiempo a leer los tres, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Y chicas? ¿O al revés? Esto es curioso porque solamente hay un chico en el curso, que es Fernando, pero esto es hay dos. Ay, perdón, Javi, no lo había leído. Veía a Fernando, pues no veía a Javi, perdón. Pues esta es la media normal de recursos humanos. Recursos humanos es un departamento en el que normalmente suele haber muchas más mujeres que hombres. No me preguntéis por qué, pero es así. Es así. De hecho, mira, en mi equipo, en el último equipo que tuve, pues en todos los países que tendríamos, pues seríamos más de 100 personas de recursos humanos, pues no llegábamos a un 25% los hombres respecto a las mujeres. Es un porcentaje que algún día alguien tendrá que investigar el porqué de este porcentaje. Pero bueno, no es algo que nos deba preocupar. Alberto, si no tenéis ninguna pregunta más, creo que podemos cerrar. Hemos llegado a Sony 29, creo que hemos cumplido con el horario previsto. Perfecto, pues si no hay nada más, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos.